La historia de Lee Xiaoka, Jung y James no es simplemente entretenimiento en YouTube, es un drama vital que refleja muchos aspectos ocultos del prejuicio social, el respeto propio y el sacrificio. Para comprender por qué el público tiene opiniones tan contradictorias, necesitamos analizar la psicología de los personajes y su contexto con mayor profundidad. La crítica del público a Lee Xiaoka por su crueldad, al no comprender las dificultades de Jung, es una reacción emocional comprensible, pero desde una perspectiva psicológica, vemos una realidad diferente. Inseguridad y mecanismos de defensa. Una mujer con 2 hijos, cuyo exmarido juega y a quien el padre de Jung está alejando con dinero, a menudo construye un muro a su alrededor. No se atreve a soñar demasiado con Jung por miedo a volver a decepcionarse. Su crueldad es en realidad una forma de mantener la distancia, protegiéndose a sí misma y a sus hijos del daño infligido por la clase alta. La carga de la supervivencia. Cuando una madre soltera lucha por llegar a fin de mes, cargando a su hijo mientras compra productos, su mente está completamente absorbida por la idea de sobrevivir. Carece de la sensibilidad para notar el cambio de Jung porque su propia vida ya es muy precaria. Jung es increíblemente bueno ocultando cosas. Jung oculta cosas deliberadamente para proteger su autoestima y evitar ser una carga mayor para ella. Cuando un hombre siempre parece fuerte y dice, está bien, las mujeres tienden a creerle para aliviar su culpa. Además, los espectadores critican a James por su indiferencia. Pero quizás James esté interpretando el papel de un verdadero guía en lugar de un cajero automático, el valor de la experiencia. James ha recorrido ese camino. Sabe que para escapar de la sombra del Sherhoan, Jung necesita valerse por sí mismo. Presentar a Jung a la casa abandonada no es abandono, sino más bien darle una tierra de libertad. Respeto por su hermano menor. Jung es un hombre de negocios con una alta autoestima. Si James le diera dinero, sin querer haría sentir vulnerable a su hermano menor. James trata a Jung como a un hombre adulto, lo apoya con soluciones, como la vivienda, en lugar de simplemente darle pescado. Jung es un personaje idealizado en esta historia. Su amor por Lee Xiaoka no es solo amor romántico, sino también respeto y redención. Amor desinteresado, la disposición de Jung a cuidar de Lee Xiaoka, incluso después de que ella dé a luz a un hijo con su exmarido, es un sacrificio enorme que supera todas las normas convencionales. Jung no la ve a través de su pasado, la ve a través de su resiliencia. Una decisión personal, dejar a su familia adinerada para convertirse en granjero en las montañas demuestra que Jung no solo ama a Xiaoka, sino que también busca el verdadero valor de la felicidad. Elige las dificultades para estar cerca de la persona que ama, en lugar de vivir una vida de riqueza y control. Esta historia es una lección de empatía. No te apresures a juzgar la indiferencia. A veces, las personas sufren demasiado como para preocuparse por el sufrimiento ajeno. Lee Xiaoka necesita compasión más que culpa. Los hombres que liguen las dificultades son hombres fuertes. Jung no es una víctima,
es dueño de su propio destino. Su oscurecimiento y debilitamiento son medallas del amor genuino. James y Jun, esta es una hermandad civilizada. Se apoyan mutuamente, dándose espacio para ser independientes en lugar de crear dependencia. Desde mi perspectiva, este engaño es el catalizador del crecimiento de los personajes. Cuando se revele la verdad sobre la vida de Jun, será el momento en que Lee Xiaoka deba confrontar su corazón, aceptarlo con toda sinceridad o dejarlo ir para que no tenga que sufrir más por su culpa. Una tarde, mientras Lee Xiaoka subía con dificultad ladera arriba repartiendo mercancías en unas montañas más altas de lo habitual, se topó inesperadamente con una figura familiar que subía pesadas bolsas de fertilizante. Era Jun, pero ya no era el apuesto joven amo de antaño, sino un hombre bronceado con manos callosas, que vivía en la casa abandonada que James le había mostrado. En ese momento, el muro que la separaba de Lee Xiaoka se derrumbó. Ya no lo evitaba, ya no sentía vergüenza. Comprendió, este hombre había dado el mundo entero por ella, así que ¿qué le quedaba por temer? En lugar de lamentar el destino de Jun, Lee Xiaoka decidió usar su fuerza maternal para animarlos. Compartió sus conocimientos sobre productos agrícolas, selección de semillas y experiencia en ventas en el mercado para ayudar a Jun a replantear el terreno alrededor de la casa abandonada. Con mentalidad emprendedora, Jun no se limitó a la agricultura a pequeña escala. Comenzó a diseñar sistemas de riego y a buscar un camino hacia una agricultura limpia y sostenible. Sabiendo que su hermano menor y Xiaoka estaban unidos, James se unió. James y Diep lo visitaban con frecuencia y compartían técnicas de creación de contenido en YouTube para promocionar los productos agrícolas de Jun. Lasra Hien, la segunda esposa de Sr. Hoang, les proporcionó fondos en secreto a través de James para ayudarlos a comprar herramientas de producción adicionales, como una inversión en el futuro de sus hijos. Todas las noches, después de un duro día de trabajo, durante una comida sencilla en su pequeña casa, Xiaoka ya no evitaba la mirada de Jun. Curaba sus heridas, animándolo con las palabras más sinceras. La presencia del pequeño Han y el bebé recién nacido creó un vínculo, transformando la casa desolada y fría en un hogar cálido y lleno de esperanza. El amor verdadero no se trata de encontrar a la persona perfecta en quien confiar, sino de dos personas imperfectas que se dan la mano para fortalecerse en medio de la tormenta. Al presenciar el éxito personal de sus dos hijos, James y Jun, y la resiliencia de mujeres como Diep y Xiaoka, el corazón endurecido de Sr. Hoang comenzó a ablandarse. El Sr. Hoang comprendió que los antecedentes familiares no definen el valor de una persona, son la fuerza de voluntad y la bondad las que crean la gloria duradera. Los espectadores ya no culparán a Xiaoka por ser cruel ni a James por ser indiferente,
porque la dejar ir inicial de James y las dificultades de Jung forjaron un final sumamente satisfactorio y convincente. Bajo los dorados tonos del sol poniente, al acercarse la temporada de cosecha, Jung y Tieuca permanecían en silencio en el porche de su pequeña casa de madera, un lugar que antaño había sido una choza ruinosa y descuidada. Contemplando los exuberantes huertos y el ganado pastando apaciblemente, Jung estrechó con ternura la mano callosa pero cálida de la mujer que había capeado las tormentas con él. Gracias por no rendirte, susurró Jung, con los ojos brillantes de orgullo al reflexionar sobre el arduo camino que habían construido juntos desde la nada. Tieuca apoyó la cabeza en su hombro, con lágrimas de felicidad rodando suavemente por sus mejillas. Fuiste tú quien nos dio a mi madre y a mí un verdadero hogar. Si no hubiera tenido el valor de caminar contigo ese día, podría haber perdido lo más preciado de mi vida. En la paz de las montañas y los bosques, donde solo se oía el susurro del viento y la presencia del amor, Jung le levantó suavemente la barbilla y le dio un beso apasionado, un beso que simbolizó sus votos de compromiso, borrando toda culpa pasada. Se miraron, sonriendo radiantemente, soñando con un día no lejano en que los fuegos artificiales y la risa de sus dos hijos llenaran su sencilla ceremonia de boda aquí mismo, en esta tierra amada. Gracias por seguir nuestra historia. Les deseamos felicidad.